Hola, mi nombre es María José Armendáriz Apodaca y a continuación les hablaré sobre la preparación de la mesa de riñón y colocación del material de esponjear. Esta es una técnica que se realiza en 3 tiempos, en una mesa de forma semilunar con el fin de tener listo y fácilmente ubicado el instrumental para una intervención quirúrgica. Tiene por objetivos mantener un orden estéril y fácilmente ubicado el material instrumental necesario para una intervención quirúrgica. El equipo y material que vamos a utilizar es una mesa rectangular o de riñón, bulto de ropa para cirugía, guantes de diferentes números, instrumental quirúrgico de la especialidad que se requiera, gasas con trama y compresas, material de sutura, agua estéril, material de consumo necesario de acuerdo a la intervención quirúrgica, pinzas de traslado. El procedimiento que se debe realizar a continuación es el lavado de manos. La enfermera quirúrgica prepara y acomoda el material instrumental necesario de acuerdo a la intervención quirúrgica que se vaya a realizar. El traslado de bulto se coloca en la parte media de la mesa del riñón. Se deben retirar los membretes e indicadores de la esterilidad externos de los paquetes y la guarda para cualquier aclaración con la central de esterilización. Se debe abrir la primera envoltura quedando al descubierto el bulto de ropa estéril. Con la pinza de traslado se debe tomar una esquina de la sábana, la eleva y la extiende hacia un extremo de la mesa del riñón y se deja caer procurando cubrir la parte lateral de la mesa. Se debe repetir esta acción hacia el lado contrario de la mesa y así con cada una de las esquinas de las sábanas, hasta cubrir la mesa en su totalidad, quedando al descubierto el resto de la ropa para la cirugía. Retirar el primer campo o envoltorio de las compresas del vientre y la deposita en la mesa del riñón, con la precaución de no tocar la sábana ni el material y depositando en la mesa. Colocar el material necesario para cada intervención quirúrgica, depositar el material de sutura retirando la primera envoltura. Colocar las gasas radiopacas y el material adicional retirando la primera envoltura, se viste y se calzan los guantes, se debe retirar la segunda envoltura del material adicional dejándolo caer a la cubeta de acero inoxidable, se debe dividir la mesa en 9 tercios imaginarios. El primer tercio izquierdo superior será para colocar las suturas, portaagujas, gasas radiopacas y compresas de vientre. El tercio medio superior se colocará una compresa de vientre para protección y sobre esta un riñón de acero inoxidable con solución estéril. El tercio superior derecho se colocará la ropa que se utiliza para cubrir al paciente, sábana superior, sábana inferior, campo, sábana hendida y batas. En este tercio será utilizado para colocar el instrumental de retorno. En el tercio medio izquierdo se colocará los separadores de Faraway. En el tercio medio el tubo de aspiración, cánula Junker, en su caso sonda Foley. El tercio medio derecho un instrumental de retorno. El tercio inferior izquierdo el instrumental por tiempos quirúrgico, es decir, corte, disección, hemostasia, fijación y separación. El tercio medio inferior queda vacío, el tercio inferior derecho material de retorno colocando por tiempos quirúrgicos. El conteo de material de esponjear, instrumentos y suturas. Esta cuantificación antes y después de su uso del material de esponjear, instrumentos y suturas que se han de utilizar en una cirugía invasiva. Las cantidades y tipos de gasas, compresas, torundas, objetos punzantes e instrumental varían en cada intervención quirúrgica. El objetivo de esta técnica es asegurar al paciente una adecuada protección, describir el seguimiento del instrumental pre, intra y post-acto quirúrgico, identificar posibles pérdidas u omisiones de instrumental y verificar el grado de cumplimiento del registro. El equipo y material. El instrumental va a variar dependiendo del tipo de cirugía invasiva que se va a realizar. Gasas constantes de igual dimensiones, compresas constantes de igual tamaño, torundas, contrastes deben ir siempre montadas en una pieza. Las que se colocan en la mesa y en el campo estéril deben de ser detectables por los rayos X. Hojas de bisturí electroquirúrgico, agujas quirúrgicas desechables o reutilizables. Cualquier otro tipo de material punzante, es decir, intravenosa, catéter venoso, etc., que en un momento determinado pueda ser incorporado en el campo. El procedimiento. La enfermera instrumentista y la enfermera circulante tienen la responsabilidad de que antes de que la cirugía tenga un listado del número del material que han de utilizar. La enfermera instrumentista confirma el número de cada elemento del material e informa a la enfermera circulante. La enfermera circulante registra el número de material que contó en un conjunto con la enfermera quirúrgica. Una vez iniciada la cirugía, la enfermera circulante vigila que el material de esponjear, instrumental y suturas permanezcan dentro del quirófano. Cuando la enfermera circulante añada objetos extra al campo, deben ser contados y registrados como parte de la documentación del conteo. En los casos de emergencias indemorables, la enfermera circulante se percatará de que el envoltorio deben guardarse para facilitar un recuento que se debe realizar la primera ocasión y que se debe documentar en el registro del paciente y el quirófano. Durante la cirugía, el instrumentista debe estar alerta en donde se encuentran cada uno de los elementos de los materiales.
gasas, compresas, instrumentos y equipos médicos que están en uso. La enfermera instrumentista durante la cirugía debe observar en qué momento se está realizando el cierre de la cavidad para dar inicio al conteo de material. Si la enfermera instrumentista requiere tiempo para realizarlo, ha de solicitar al médico cirujano un espacio para cotejar el conteo. La enfermera instrumentista ha de informar a la enfermera circulante el cierre de la cavidad. La enfermera circulante dispondrá de un tablón o un campo para extender las gasas, compresas, etc., utilizadas durante la cirugía. Cabe mencionar que si debe ser necesario el conteo, se realizará en cada cierre de capa anatómica. La enfermera instrumentista realizará el conteo de agujas y suturas empleadas e incluirá a la enfermera circulante siempre y cuando esté fuera de la mesa quirúrgica. Ambos profesionales deben contar en voz alta y al unísono. La enfermera instrumentista, al obtener una coincidencia del conteo inicial con el conteo final, ha de informar en forma verbal el número del conteo al médico cirujano. Si se identifica una discrepancia en el recuento, el cirujano debe ser informado inmediatamente y realizar simultáneamente una minuciosa búsqueda. Si una búsqueda minuciosa no localiza el material del conteo, debe realizarse una radiografía antes que el paciente abandone el quirófano, o si esto no es posible antes que el paciente deje el área quirúrgica. Al final de la cirugía, ambos profesionales deben registrar en la documentación permitente que se han realizado la comprobación de modo satisfactorio en las hojas de registro de enfermería, registro en la hoja del quirófano y sistemas informáticos, entre otros. Una copia de la hoja de los reencuentros debe incluirse en la historia del paciente, indicando el nombre de los profesionales lavado y el circulante responsable del reencuentro final.